de oración para iniciar. Muy bien. Adelante, Daniel. Está tu micrófono apagado, Daniel. Ahí Hola, buenos días. Necesito la habilitación para compartir pantalla. ya está habilitada. Perfecto. Bien, buenos días a todos. Queremos empezar esta nueva jornada, como decía la hermana Gabriela, conociendo este itinerario con la oración. Pedirle al Señor que nos ayude y que nos oriente en este camino de ir mejorando propuestas catequísticas para la iniciación cristiana y para la familia sobre todo. Cada uno con sus micrófonos apagados vamos diciendo con nuestros labios en silencio la oración que les proponemos para hoy día. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos, Dios Padre y Madre, porque solo tú eres bueno y fuente de vida. Te alabamos por habernos hecho a tu imagen, capaces de amar, crear, trabajar y soñar. Pero sobre todo, te alabamos y damos gracias por el amor que tú nos has revelado en Jesús. Él es camino y luz en nuestro diario vivir, eje, motor y buena noticia de nuestras vidas. Gracias a Él sabemos que el amor da sentido a nuestros afanes, proyectos y trabajos, a nuestros logros y también a nuestros fracasos. Ayúdanos a dar a conocer a tu Hijo Jesús a las familias, niños y jóvenes. Ilumínanos en los métodos y procesos catequísticos para lograr este objetivo. Pero sobre todo, oriéntanos en el conocimiento de las familias, de sus anhelos y desafíos, de sus lenguajes y espiritualidad. Amén. Digamos juntos la oración que el Señor nos enseñó para pedir por todos los catequistas que están trabajando ahora para cumplir esta misión de dar a conocer a Jesús a las familias. Digamos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Daniel. Que con esta oración nos motivas a continuar en este anhelo por llevar a cabo la misión que nos encomienda el Señor. Acompañar a las familias junto con todos sus miembros. Gracias, Daniel. Bien, ahora voy a dar inicio a compartir el material que vamos a ocupar para esta mañana, la presentación. Y en esta mañana vamos a compartir lo referente a los contenidos doctrinales que hace mención este proceso de catequesis familiar y también a lo que se refiere a las celebraciones dentro de este proceso. Y algunos aspectos muy importantes a tomar en cuenta ya para ir cerrando este compartir de este itinerario de la catequesis familiar de iniciación a la vida eucarística. Lo vamos a realizar de igual manera que los días anteriores, deteniéndonos en algunos momentos
para escucharnos, para compartir nuestras inquietudes, nuestras preguntas, cuestionamientos, etc. Bien, voy a compartir pantalla. Bien, continuamos recorriendo este proceso de la catequesis familiar de iniciación a la vida eucarística. El Señor sale a nuestro encuentro. Bien, los aportes doctrinales que nos ofrece este itinerario. Bien. Se incorpora la exposición de los contenidos de la fe católica con abundantes referencias al Catecismo de la Iglesia Católica y a su compendio de este, así como a las distintas enseñanzas del Magisterio Pontificio de los últimos años. Es constante las referencias que nos van orientando durante todo el itinerario de catequesis familiar, lo que nos dice la Iglesia, lo que nos va indicando la Iglesia, lo que nos va orientando a través de sus diferentes documentos. La mayor parte que vamos a ocupar en el itinerario va a ser del catecismo de la Iglesia y del compendio, ¿sí? Y para el primer año, un ejemplo, citas del catecismo hay aproximadamente 14, citas del Evangelii Gaudium, citas también de mensajes del Papa Francisco, ¿sí? Alrededor están insertas 32 citas magisteriales. ¿Y dónde vamos a encontrar este aporte doctrinal a lo que hacemos referencia? Bueno, lo vamos a ubicar en el momento de la Iglesia nos enseña, que viene siendo el momento del compromiso y la misión. Perdón, que viene siendo el momento del anuncio, ya como para cerrar este momento del anuncio y pasar al momento del compromiso y la misión. Ahí va a haber un apartadito en el que nos dice la Iglesia nos enseña, que ya lo hemos observado en los días anteriores en el desarrollo de los encuentros que les he presentado. Bueno, por ejemplo, en el encuentro 5, que se titula Jesucristo sale a nuestro encuentro, tenemos una cita del documento de Aparecida donde nos resalta es lo siguiente: Jesús salió al encuentro de personas en situaciones muy diversas, hombres y mujeres, pobres y ricos, judíos y extranjeros, justos y pecadores, invitándolos a todos a su seguimiento. Hoy sigue invitando a encontrar en él el amor del Padre. Y en el encuentro 8, que se titula Recibimos a Jesús en nuestro hogar y escuchamos su palabra, encontramos esta cita, este apartado. Dice: dirigir la mirada a Cristo significa ante todo escuchar su palabra, la lectura de la Sagrada Escritura, no solo en las comunidades, sino también en las casas. Ayuda a percibir la centralidad de los esposos y de la familia en el proyecto de Dios y permite reconocer que Dios entra en los aspectos concretos de la vida familiar, haciéndola más bella y vital. Este es un extracto del mensaje que se da en el Sínodo de los Obispos en cuanto a la vocación y la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo. Y también en el encuentro número 12, titulado Dios nos libera de toda esclavitud, nos dice el documento de Evangelii Gaudium en el número 170. En Dios podemos alcanzar la verdadera libertad. Algunos se creen libres cuando caminan al margen de Dios, sin advertir que se quedan existencialmente huérfanos, desamparados, sin un hogar donde retornar siempre. Y en el encuentro 32, ya en el segundo año, que se titula La Iglesia celebra su fe,
Nos dice, la liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la iglesia y al mismo tiempo la fuente donde emana toda su fuerza, pues los trabajos apostólicos se ordenan a que, una vez hechos hijos de Dios por la fe y el bautismo, todos se reúnan para alabar a Dios en medio de la iglesia. Son números, son extractos de los mensajes de tanto del Papa Francisco, en algunas ocasiones del Papa Benedicto XVI, y de los documentos de tanto del Concilio Vaticano II o documentos del Papa Francisco, que nos van a iluminar el encuentro que estamos profundizando también con las familias y con los niños, que van a dar así como un soporte, un reafirme al encuentro que estamos concluyendo. Es muy interesante cómo los padres, los niños, al estar escuchando o leyendo estas citas, van teniendo un contacto más cercano con esta parte de la iglesia como maestra que educa en la fe a sus hijos. Y también podemos encontrar este aporte doctrinal en los momentos o en los encuentros de sigamos profundizando que ya les mencionaba anteriormente. Por ejemplo, cuando profundizamos sobre los dogmas marianos, todo este contenido se extrae del catecismo de la Iglesia Católica. Y cuando reflexionamos sobre los 10 mandamientos, hay un apartado donde nos invita a reflexionar sobre los 10 mandamientos y que es sacado de un video mensaje del Papa Francisco, ¿sí? Que se titula 10 plazas para 10 mandamientos. Entonces, ahí vamos igualmente acercando a las familias a este compartir, a este acompañamiento, a esta enseñanza que nos deja la iglesia, que nos da la iglesia a través de los pastores, en este caso del Papa Francisco. Y también podemos encontrar este aporte doctrinal en cuanto a lo que se refiere a las síntesis doctrinales. ¿Y dónde vamos a encontrar esta síntesis doctrinal? Ya propiamente en el momento del compromiso y la misión. Por ejemplo, el encuentro número 5, Jesucristo sale a nuestro encuentro, ubicamos aquí esta síntesis doctrinal a manera de una pregunta y una respuesta, en donde el niño o los adultos que están recibiendo esta formación retienen de alguna manera en síntesis todo lo que estuvieron compartiendo en el encuentro. Por ejemplo, aquí dice la pregunta, ¿qué hace Jesús con nosotros? Y la respuesta es, Jesús sale a nuestro encuentro, nos explica las escrituras y nos comparte su cuerpo y su sangre en la Eucaristía. Entonces, es este momento para los niños, para que lo memoricen, es importante porque no solamente es importante la experiencia que se va adquiriendo o que se va compartiendo en los encuentros, pero también es importante el memorizar algunos conceptos claves que le van a ayudar para su formación cristiana a lo largo de su vida. Entonces, en eso consiste las síntesis doctrinales dentro de los encuentros de catequesis para los niños. Bien, y por ejemplo en el encuentro 14, la palabra se hizo carne en María de Nazaret, encontramos una pregunta que es la síntesis doctrinal y dice así, ¿a qué llama la iglesia encarnación? La iglesia llama encarnación al hecho de que el Hijo de Dios haya asumido una naturaleza humana para llevar a cabo por ella nuestra salvación. Y lo ilumina esta respuesta el Catecismo de la Iglesia Católica.
Ya en el encuentro 18, titulado Los signos de la vida nueva, y en la síntesis doctrinal a manera de pregunta es la siguiente. ¿Qué revelan los milagros de Cristo narrados en el Evangelio? Revelan el amor de Dios hacia el hombre que sufre y manifiestan el reino de Dios presente en Jesucristo. Ya el niño memoriza esta pregunta y esta respuesta y le va iluminando todo ese encuentro que tuvo con sus compañeros y con su catequista y que va a compartir con sus padres o con los adultos que los están acompañando en esta formación y de alguna manera es lo que va a retener y le va a ayudar a ir compartiendo esta experiencia que tuvo anteriormente en el encuentro de catequesis. Y por ejemplo, en el encuentro 20, la pérdida de la amistad con Dios, la pregunta es, ¿qué es el pecado? El pecado es faltar el amor verdadero con Dios, al amor verdadero con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes, que lo ilumina el catecismo también de la Iglesia Católica. Y ya le invita a memorizar también los mandamientos de la ley de Dios. Entonces es un momento que al niño y a las familias les va a aportar mucho para este proceso que está llevando en la catequesis familiar. Bien, ahora continuamos a lo que se refiere las celebraciones en la catequesis familiar de iniciación a la vida eucarística, tanto del primero y del segundo año. Si tuvieran algún aporte, alguna consulta, lo pueden hacer y si no, ya le doy continuidad a lo que se refiere a las celebraciones. Bien, ¿seguimos? Bueno, muy bien, pues como les decía anteriormente, el itinerario también toma en cuenta las celebraciones que se van realizando en el transcurso de las etapas que se van recorriendo en esta catequesis familiar. Y tiene un libro en el cual el catequista pues se va guiando para realizar estas celebraciones. Y quiero compartir con ustedes algo de la introducción del libro de estas celebraciones con el que inicia. Dice, la catequesis y la liturgia se diferencian mucho entre sí. El término liturgia nos habla de los misterios que se celebran, de los actos que celebramos en la iglesia y capillas. Mientras la liturgia es una expresión viva de la fe, la catequesis se refiere en cambio directamente a la enseñanza sobre la fe. Pero a pesar de sus diferencias, la liturgia y la catequesis están muy unidas. De hecho, ambas son dimensiones esenciales de la vida cristiana. Y lo que es muy importante, ambas se implican mutuamente. En la misma medida que el cristiano celebra su fe, la quiere comprender más. Y en la medida que la ahonda en la vida, la celebra más plenamente. Quizá ahora podemos entender mejor la importancia de este texto. La catequesis nos lleva a celebrar. Y como ahora se trata no tanto de aprender, sino de celebrar juntos, contamos con un texto especialmente indicado para ello. Básicamente se trata del ritual de iniciación cristiana de adultos, pero con las acomodaciones necesarias que convenían al proceso de la catequesis de iniciación, de la catequesis familiar de iniciación a la vida eucarística, tal como lo venimos desarrollando en nuestra arquidiócesis. Bueno, ya el catequista con esta introducción ve la importancia que tiene el celebrar o llevar a cabo estas celebraciones con todas las indicaciones que le va a ir dando en cada una de ellas. Este libro
de las celebraciones es un subsidio para los catequistas que permite un encuentro personal del interlocutor catequizando con Jesucristo en la comunidad y en la liturgia. Bien, e iniciamos con la primera celebración, que es la acogida y presentación a la comunidad cristiana. Esta primera celebración tiene como propósito el Señor nos acoge en este proceso de catequesis familiar de iniciación a la vida eucarística. Y pues busca en primer lugar, busca el acoger a las familias que se van integrando a este proceso, ¿sí? Y también las presenta a la comunidad con la finalidad de que las mismas familias y la misma comunidad se vayan comprometiendo. Uno, la familia se compromete a fortalecer ese vínculo que tiene con la comunidad y la comunidad pues se compromete a acompañar a estas familias que están iniciando este proceso de catequesis familiar. En esta celebración de acogida, las familias renuevan su compromiso de continuar este proceso de catequesis, integrándose a la segunda etapa de este itinerario catequístico. ¿Sí? Ahí como en los encuentros anteriores hubo un compromiso que hicieron las familias de todo lo que implica recorrer este camino de iniciación a la vida eucarística. Aquí en esta celebración, los papás o los adultos que acompañan a los niños junto con los niños se vuelven a comprometer a pues hacer todo lo que sea necesario para ir iniciándose cada vez más en el conocimiento de Jesús y en la vida eucarística. También en esta celebración reciben el altar de la familia que los va a acompañar a lo largo de los 2 años de formación. Este altar familiar lo colocan en una parte de su casa. Contiene la oración por la familia. Y ahí lo acomodan en un lugarcito de su casa y en ese lugarcito les va a indicar que es el lugar en donde ellos van a compartir el encuentro que estuvieron viviendo con sus respectivos catequistas y también los momentos de oración que hacen en familia. Es muy bonito cuando uno va a visitar a las familias y mira este altarcito en su casa, en sus hogares. Es muy significativo este signo que reciben en esta primera celebración. Bien, se recomienda que esta celebración se realice durante la Eucaristía y en el templo o en la capilla, ¿sí? En donde la comunidad se ha reunido para hacer esta acogida y esta presentación de las familias a la comunidad. También se recomienda que sea presidida por el párroco o un diácono y guiada por el catequista. El fruto de esta celebración es que el Señor nos acoge en este proceso de la catequesis familiar de iniciación a la vida eucarística. Esta celebración se realiza al término de la primera etapa, que es el primer anuncio, después de los 4 encuentros querigmáticos. Continuamos con la segunda celebración, que es la admisión al catecumenado y entrega de la Sagrada Escritura. En esta celebración se invita a las familias a recibir la Sagrada Escritura, acogiéndolo con un corazón abierto para que dé mucho fruto en su vida familiar. La entrega de la Sagrada Escritura tiene una gran importancia en este momento del proceso, donde se concluye el precatecumenado y se hace el ingreso a la tercera etapa, que es el catecumenado, donde se estimula el conocimiento y aprecio de la Sagrada Escritura, que se invita a leer directamente desde ella. Y por ello, en los encuentros solo aparece la cita bíblica y no el texto completo como se venía realizando anteriormente.
Y un ejemplo, ¿cómo se estructura esta celebración? Bueno, cada celebración va a ir dándoles algunas indicaciones a los catequistas a tomar en cuenta, muy relevantes y muy importantes. Por ejemplo, dice, el rito de admisión es solo para los niños que no se encuentran bautizados en la comunidad de la catequesis familiar, como lo señala el RICA en el capítulo 5, Ritual de la Iniciación de los Niños en Edad Catequética. Si están todos los niños bautizados en el grupo de catequesis, el rito de admisión se omite y se pasa a la celebración solamente de la entrega de la Sagrada Escritura. Las celebraciones van a tener dos momentos para desarrollarse, es decir, el método que utiliza es, lo separa en dos momentos, como es, el primer momento es para preparar la celebración y el segundo momento ya es propiamente para desarrollar la celebración. En el preparar la celebración, pues se les va a dar la indicación a los catequistas de todos los materiales que necesita para llevarla a cabo. Y ya en el desarrollo, pues ya va a venir todo lo que es en cuanto al rito de admisión, en cómo se va a hacer la entrega de la palabra de Dios, etc. Bien, en esta celebración se realiza un rito de admisión para los niños no bautizados, como les decía en un momento. Ojalá sea en el templo y presidida por un ministro ordenado o un diácono y que sea dirigida o guiada por el catequista. El fruto de esta celebración es que las familias son admitidas al catecumenado y reciben la Sagrada Escritura, acogiéndola con un corazón abierto y disponible. Esta celebración se va a realizar después de la segunda etapa y de la tercera unidad y del primer encuentro evaluativo, después del encuentro 10. Bien, la experiencia que he tenido en cuanto se hace esta celebración es muy, muy bonita. Los padres o los adultos que acompañan a los niños junto con los niños, les significa mucho el recibir la palabra de Dios. Como que algunas experiencias de algunas familias ha sido que sí tienen la palabra de Dios o la Biblia ahí en su casa, pero como un libro más. Y esta celebración les ayuda a enamorarse de la palabra de Dios, a entender que ese libro llamado Biblia es el mismo Dios quien nos habla a través de su palabra y cambia su relación que venían teniendo hasta ese momento con la palabra de Dios. Es muy significativo. Bien, después continuamos con la tercera celebración, que es la entrega del Padre Nuestro. Aquí se invita a las familias a tener una relación personal y comunitaria cada vez más profunda con el Señor por medio de la oración. Y se resalta que el mismo Jesús, conociendo nuestras flaquezas y debilidades, al regalarnos el Padre Nuestro, nos ha invitado a dirigirnos al Padre con cariño y confianza filial y nos ha querido enseñar a orar en espíritu y en verdad. Esta celebración se realiza luego del encuentro 16. Y de igual manera conviene que sea realizada en el templo o en la capilla, presidida por el párroco o un diácono y guiada por el catequista. El fruto de esta celebración es agradecer al Padre, quien por medio de su Hijo nos ha enseñado a orar en el Espíritu, invitándonos a dirigirnos a Él con cariño y confianza filial. Esta celebración se encuentra después de la quinta unidad y de la tercera etapa, después del encuentro número 16 del catecumenado, familia en seguimiento de Cristo.
Luego pasamos a la cuarta celebración, que es la liturgia penitencial con la celebración del sacramento de la reconciliación. Estamos hablando que ya vamos terminando en este momento casi el primer año del proceso de la catequesis familiar. Animados y sostenidos por el amor de Dios revelado en Jesucristo, nos atrevemos a reconocer nuestras debilidades y pecados y le pedimos perdón confiados en su misericordia. Por la gracia de su Espíritu sabemos que es posible cambiar, que es posible volver a nacer. Esta experiencia de necesidad y acogida de la misericordia y de la gracia de Dios, de libertad y de esperanza, la queremos celebrar en esta liturgia, resaltando la importancia que tiene la celebración del sacramento de la reconciliación por primera vez para los niños que ya han recibido el bautismo. Es pues de suma importancia la preparación de la celebración, la acogida y atención personalizada del sacerdote, con el afecto propio de quien representa la paternidad de Dios y la fraternidad de la comunidad cristiana, facilitando la experiencia de la alegría por el perdón de Dios. Bien, esta celebración se sugiere realizarla dentro de la parroquia o la capilla que sea presidida por el párroco o el diácono. Si son muchos niños, tratar de que haya suficientes sacerdotes para confesar. Los que reciban el sacramento de la reconciliación han de estar bautizados, hace la referencia. Fruto de esta celebración, pues, es agradecer el amor y la misericordia de Dios que nos invita a la conversión y a acoger su perdón. Esta celebración se encuentra después de la séptima unidad, en la tercera etapa y después del segundo encuentro evaluativo, es decir, después del encuentro 22. Y pasamos a la quinta celebración, ya iniciando el segundo año, que se titula Seguimos caminando con Jesús. Durante su segundo año se inicia con la quinta celebración del proceso que se llama Seguimos caminando con Jesús y que nos va a ayudar para iniciar este segundo año de catequesis familiar. Y nos sugiere que se haga dentro del templo, en torno al ambón para proclamar las lecturas y que sea presidida por el sacerdote o un diácono. El fruto de esta celebración es que el Señor nos acoge para iniciar este segundo año de la catequesis familiar de iniciación a la vida eucarística. Constantemente nos va a estar haciendo esa sugerencia de que sea presidida por el sacerdote, por el diácono y que también el catequista esté involucrado, claro, en esta celebración, sobre todo como para resaltar el signo de la comunidad y que la comunidad a través del sacerdote, del diácono, los catequistas, pues se va haciendo presente en este acompañar a los adultos, a los niños en este proceso de catequesis. Bien, y continuamos con la sexta celebración, que es entrega del símbolo de la fe. Esta celebración viene a servir de preparación a las familias que pronto habrán concluido el itinerario formativo catecumenal que les entrega los contenidos básicos de la fe cristiana y por tanto ya podrán recitar en propiedad el credo. Se puede realizar en torno a la celebración de la Eucaristía, dentro de la iglesia o capilla, idealmente presidida por el párroco, un diácono y guiada por el catequista. El fruto de esta celebración es que la iglesia discípula misionera de Jesucristo nos hace entrega del símbolo de la fe, el credo, oración que contiene las verdades de la fe católica. Esta celebración se hace durante la cuarta etapa, el término de la octava unidad y después del encuentro 25.
y pasamos a la séptima celebración, que es escrutinios o celebración penitencial. La séptima celebración corresponde a los escrutinios o ritos penitenciales y sirven de preparación al bautismo de niños o renovación del bautismo que se hará en las semanas siguientes. Esta celebración está dirigida a los niños que aún no han recibido el sacramento del bautismo, dirigida al mismo. Deben participar tanto los niños no bautizados con sus padrinos y sus compañeros de catequesis. Además, pueden recibir el sacramento de la reconciliación los adultos que los acompañan y los niños bautizados tiempo atrás. Previamente se va a hacer un buen examen de conciencia, el catequista, los catequistas van a acompañar para realizarlo. Y el fruto de esta celebración será, por el deseo de unirnos más estrechamente a Cristo, queremos purificar nuestra alma y corazón en preparación para la celebración del bautismo. Y la última celebración, que es la octava, se refiere al bautismo de niños y renovación del bautismo. La última celebración antes de la recepción del sacramento de la Eucaristía es el bautismo de niños o renovación del bautismo, que deja a todos los miembros de la comunidad en disposición a recibir prontamente los sacramentos de la reconciliación y Eucaristía. Para mostrar la índole pascual del bautismo, se aconseja celebrar este sacramento en la vigilia pascual o en un domingo, pues en ellos la iglesia conmemora la resurrección del Señor. El fruto de esta celebración es que en familias celebramos y renovamos el sacramento del bautismo de nuestros hijos, puerta de entrada a la vida sacramental de la iglesia y fundamento de nuestro ser de Cristo. Como en todas las celebraciones, es ideal que sea presidida por el párroco o un diácono y pues guiada por el catequista. Esta celebración se va a encontrar en la cuarta unidad después del encuentro 31 y después de haber vivido el tercer encuentro evaluativo. Ya casi por terminar nuestro proceso de iniciación a la vida eucarística. Bien, hasta aquí, ¿tienen alguna duda, algún comentario antes de iniciar con el siguiente apartado, que sería ya para cómo ir aterrizando o ir concluyendo esta presentación de este itinerario de catequesis familiar de iniciación a la vida eucarística? Hermana, una pregunta. No recuerdo en qué momento es, cuando, y no sé si es cuando les entregan el altar familiar o la Sagrada Escritura, pero que dicen que esa celebración es para los niños no bautizados. ¿Y qué pasa con aquellos niños bautizados, pero que quieren como renovar su fe, como de pronto no han recibido, no recuerdo exactamente qué es lo que les entregan en ese momento? ¿Ellos no pueden también participar en esa celebración? Es la celebración de admisión al catecumenado y la entrega de la Sagrada Escritura. Creo que es la tercera celebración. No es la segunda. Y aquí es a lo que te refieres. Es en donde se invita a los niños, a todos a participar. Solamente aquí la diferencia es que los niños que no se encuentran bautizados en la comunidad de la catequesis, ellos solamente van a ser admitidos al catecumenado, pero la entrega de la Sagrada Escritura es para todos y todos participan de esta celebración, tanto los niños que no han sido bautizados como los niños bautizados. No sé si a eso te refieres. Sí, señora, sí. Y otra inquietud, cuando se llega al momento de
a recibir previa a una buena preparación el sacramento de la reconciliación. Eso debe hacer unos días antes, ¿verdad? Bueno, la primera vez que reciben el sacramento de la reconciliación es concluyendo el primer año de catequesis. Okay. ¿Sí? Y ya después van a tener otro momento, una celebración penitencial que va a ser propiamente para los niños que no han sido bautizados, pero también ahí se les invita a que reciban el sacramento de la reconciliación a los niños que son bautizados y a los papás que van a acompañar a los niños a recibir el sacramento del bautismo. Ahorita te digo en qué momento es, que casi viene siendo. Esta es cuando reciben por primera vez el sacramento de la reconciliación, que es la cuarta, y si no lo dudo, va a ser en la séptima, que son los escrutinios o celebración penitencial. ¿Sí? Ahí es otro momento también para que ellos puedan recibir el sacramento de la reconciliación, los niños que ya han sido bautizados y los padres que van a acompañar o que están acompañando a los niños. Esto es como preparación para los niños que van a ser bautizados. Pero a la vez se aprovecha para que los niños que ya son bautizados reciban el sacramento de la reconciliación. Esos son los dos momentos. Y que ya es en la séptima celebración, que viene siendo ya como ya en los últimos encuentros del segundo año. Ok. ¿Y por qué dicen que les entregan el altar familiar, pero por 2 años y después se lo quitan? ¿O cómo así? No, el altar familiar permanece con ellos en la familia. Es un signo que les va a acompañar toda la vida si ellos así lo desean. Por eso yo les compartí al inicio que es un signo muy precioso que invita a las familias a orar en familia, a tener esos encuentros de compartir la fe en familia. Por eso colocan ese altarcito, lo colocan y lo van armando conforme van pasando los encuentros. El primer momento es entregarles, no sé cómo le llamen, pero es como un pergamino, así que se puede sostener él solito, así de un material de cartulina así resistente, incluye la oración de la familia y lo colocan y después ahí van a ir colocando la palabra de Dios que van recibiendo, alguna vela, y van a ir colocando diferentes signos que van a ir formando ese altar en donde la familia se va a unir, a orar, a compartir la fe que están recibiendo, las experiencias de fe que van adquiriendo en el proceso de catequesis familiar. Y ese altar es para ellos. Eso ya voluntario, que por ejemplo quieren colocar el Padre Nuestro bien bonito, el credo también, lo pueden ir poniendo y puede ser como un tablón para que no sea de cartón, sino como de tablita o triplex o algo así, para que no se dañe tan rápido. Sí, no sé, yo los he conocido, pero no sé, Selmira o la hermana Eduviges, si ahora hay un material diferente para el altar que se les entrega a los niños y a las familias. En lo que a mí respecta, yo he visto lo que tú nos indicas. Un material de cartón, que es un material manipulable, que se puede manejar, es de buena calidad. También he visto altares de familia con un material, con una lámina de una mejor calidad, que lo he visto en forma de tríptico, lo he visto en forma también de díptico. Es decir, la creatividad y la posibilidad es muy amplia, es muy amplia. No se limita a algo en particular. Sí, un criterio es el tema de los costos.
En mi parroquia, por lo menos, que es lo más cercano que tengo, los compran los catequistas, la parroquia colabora, aporta un poquito para la compra y se entregan gratuitamente a la familia, ¿no? Ahí en la imagen que tiene la hermana, hay abajo una de un tríptico que corresponde al altar que se coloca, digamos, como altar familiar, ¿no? Ese que está abajo a la derecha. Ahora, muchas familias de verdad que lo cuidan mucho, ¿ah? Yo he visto en personas, en familias de mis vecinos, que tienen una mesita, tienen el altar y van colocando cada vez los signos que les van entregando. Tienen después la Biblia, después colocan una vela. En alguna familia les sirve efectivamente para reunirse y hacer oración o para marcar la presencia del Señor en este tiempo en que van haciendo el proceso de la catequesis. Eso es Gracias. lo que a mí me ha tocado ver. Ujú. Gracias. Gracias. Claudia, ¿quieres preguntar algo? Sí, gracias. Buenos días para todos, hermana. Buenos días. Hermana, yo quisiera pues hacer una pregunta y pues primero me quiero excusar ante todos de pronto si tengo falta de conocimiento para ello, por favor, pero sí me gustaría que usted, hermana Gabriela, pues me pudiera guiar a mí, si de pronto alguno tiene esa duda, pues muy chévere despejar. Cuando ustedes se refieren a esta vida catecumenal, pues no sé a qué se refiere, sí, porque digamos en mi iglesia donde yo estoy, pues nunca nos han hablado de la vida catecumenal. Si las personas que están haciendo este proceso para esta formación en la vida en Cristo, ya salen de la línea catecumena, perdón, de la línea, digamos, a la que nosotros vamos normal, o sea, no sé cómo se llame, a esta vida catecumenal. Tengo esa gran, pues, como esa penumbra de pronto. ¿A qué se refiere la vida catecumenal? ¿Cuál es la diferencia pues, de nosotros? O sea, no sé si seremos normales o no normales, o sea, tengo esa gran confusión. Entonces, me excuso por mi ignorancia, por favor, porque no sé, cuando, por ejemplo, le pregunto al padre, o sea, estamos en la línea catecumenal, entonces él de pronto me hace una mirada que como que, ¿de qué me estás hablando? Que no sé si allá en Chile todos son de la parte catecumenal y de pronto aquí en Colombia no, o si algunos sí, otros no. Hermana, qué pena que por favor usted me pueda orientar en este tema un poco más. Gracias. Sí, no te preocupes, Claudia. Mira, sencillamente el camino catecumenal cuando decimos que el itinerario está inspirado en clave catecumenal, se refiere al proceso que llevaron las primeras comunidades cristianas de ir introduciendo a las personas que querían, que habían escuchado el mensaje de que Cristo es la vida, el camino, la verdad. Y este camino lo inician conociendo a Jesús, descubriéndolo cada vez más en las enseñanzas. A este camino le llamamos catecumenal. Este camino se va marcando por etapas en las cuales cada una de estas etapas va resaltando signos bien importantes que le va ayudando a esta persona que se está iniciando en el conocimiento de la fe, le va ayudando a insertarse cada vez más a ese Cristo que había escuchado solamente que le anunciaron en un primer momento, como les compartía yo al inicio, que habían escuchado el querigma y quieren conocerlo más, quieren conocer más esto que Jesús vino a compartirnos. Y este proceso que se inicia le llamamos camino catecumenal o proceso catecumenal, y este itinerario de catequesis familiar va recorriendo todas estas etapas, ¿sí? La etapa del aprender, de conocer la fe, la etapa de celebrar esta fe y la etapa después de conocer y celebrar esta fe, vivir esta fe, ¿sí? Todo ese proceso le llamamos el proceso catecumenal, que se va recorriendo por diferentes etapas. No sé si
si te respondí, Claudia. Espero que te haya respondido. Sí, gracias, hermana. En una ocasión estuve en una celebración, una misa catecumenal, pero ellos se reunían aquí en Colombia, no sé, en un horario diferente, ¿no? Y eran aparte de la Eucaristía, pues normal. Yo la llamo normal porque pronto pues no estoy en la vida catecumenal. Entonces, también tenía ese enigma, ¿por qué se celebran aparte? Porque ellos ya se celebran de pronto el sábado, lo celebran aquí en algunas parroquias, y nosotros pues normalmente los domingos, entonces se hacen aparte. ¿Cuál es la diferencia de ese lado? O sea, ¿por qué diferenció una del otro? ¿Por qué no nos hacemos todos unidos, por ejemplo? Bueno, yo de lo que conozco, hay una experiencia que se le llama precisamente el camino catecumenal. Concretamente, conozco que lo ha impulsado y lo ha llevado adelante de Kiko Argüello, creo, en España. Y este proceso de camino catecumenal que ellos realizan, igual es para los adultos, les va ayudando a profundizar y a diferenciar esas etapas del primer catecumenado, pero es más como un movimiento dentro de la iglesia que ayuda al adulto a insertarse o a ir eh, mirando, palpando cada una de estas etapas que todo cristiano ha de ir viviendo y ha de ir recorriendo durante su vida cristiana. Entonces, este movimiento en algunos momentos, claro, se va a reunir a diferentes horas, van a tener sus celebraciones en diferentes momentos, pero yo de lo que conozco de este movimiento, no es tanto que se despegan de la comunidad, sino como llevan un proceso de profundización, de conocimiento en la fe. eh, Se reúnen por separado para ir adquiriendo este conocimiento, pero en las celebraciones eucarísticas comunitarias, ya en la parroquia, yo sí los miraba que se reunían. Tienen una celebración que ellos hacen como grupo, como movimiento, porque van indicándoles a profundidad los signos de la celebración eucarística, ¿sí? Pero también los he visto que se reúnen con la comunidad en general, la comunidad parroquial, y celebran la Eucaristía junto con toda la comunidad y con el Hermana, sacerdote. gracias. Otra pregunta. O sea, por ejemplo, si mi iglesia no lleva esta línea catecumenal, ¿no podría implantar pues esta formación que ustedes lo están haciendo? ¿O se puede implantar sin que se vaya a realizar la vida catecumenal? Porque por lo menos en la parroquia pues no la hay, no la conocen. Bueno, ese movimiento que yo te llamaba es aparte. Lo que ahora nosotros estamos compartiendo con ustedes de este itinerario de catequesis familiar con clave catecumenal, es lo que recorremos todos los cristianos de alguna manera, ¿no? Cuando nos inician, cuando nos dan el primer anuncio, cuando recibimos la formación, cuando celebramos, cuando compartimos la vida en comunidad, cuando servimos a la comunidad. Solamente que en este itinerario resalta esas etapas en las familias que quieren iniciarse a la vida eucarística. Esa es la diferencia. En tu comunidad seguramente se vive este proceso catecumenal. Solamente es ir conociendo esas etapas y tú vas a ir ubicando, por ejemplo, en el momento de la catequesis, en el momento del servicio, en los diferentes grupos pastorales, etcétera. Solamente, aquí la diferencia es que de lo que yo les estoy compartiendo es que este itinerario de catequesis familiar resalta esas etapas en la formación
a las familias y a los niños en este inicio de iniciarlos a la vida eucarística. Gracias, hermana, muy amable, gracias. Iselmira, Gabriela, ¿quieres sí, decir algo? sí, en relación a la pregunta que está haciendo nuestra hermana y lo que tú decías, hay una diferencia entre lo que es el proceso catecumenal que muy bien explicaste, hermana, que es de los inicios de nuestra iglesia, de las primeras comunidades cristianas, en que para que la persona se integrara en la comunidad seguía un proceso. Y ese proceso se iba avanzando en la medida en que la persona iba pidiendo el paso siguiente de acuerdo a la madurez que iba alcanzando en el conocimiento de Cristo y en la relación que iba teniendo con Él. Ese proceso podía durar varios años, ¿no? No tenía un tope, porque la persona iba haciendo el proceso. Ahora, en el caso nuestro, nosotros nos inspiramos en ese proceso que tiene etapas y que iba teniendo signos para ir pasando de una etapa a la otra. Entonces, nos pareció a nosotros que este proceso catecumenal nos daba herramientas y nos permitía hacer un proceso que tiene esta misma intención, poder acercar a las familias al encuentro con Cristo y en ese encuentro poder conocerlo, amarlo y seguirlo, sobre todo y particularmente con ocasión del inicio de la vida eucarística de los niños de la familia. Ahora, también la hermana explicó muy bien, lo que Kiko Argüello hace es proponer un camino neocatecumenal que surge luego del Concilio Vaticano II y tiene como en el fondo una intencionalidad de fortalecer la vida de la comunidad cristiana. Ellos se demoran muchísimos años, son súper estrictos en el proceso. Entonces, y esas comunidades neocatecumenales no se desarman, se mantienen como comunidades de vida por muchísimos años. Pero eso es una modalidad distinta a lo nuestro. Lo nuestro es una opción sencilla que quiere inspirarse, como digo, en el proceso catecumenal de las primeras comunidades cristianas para poder hacer esta iniciación a la vida eucarística. Y por eso está acotada a 2 años, y solamente toma el modelo y lo acota a la realidad particular de nuestra iglesia. Gracias. Maritza, ¿quieres consultar algo? O Armando. Buenos Maritza. días, hermanita. Hola, buen día. Hermanita, quería preguntarle algo. Bueno, ya había escrito la pregunta. Para ustedes, ¿es esencial enseñarle a los niños oraciones o esto no hace parte del proceso de catequesis que ustedes hacen? Lo pregunto ¿por qué? Porque nosotros aquí en la parroquia, pues nosotros hasta ahora estamos como empezando el proceso de catequesis familiar, pero pues el padre siempre nos dice como que ese no es trabajo de nosotros como catequistas, sino trabajo de los papás como principales catequistas. Pero pasa de que uno habla con los papás y ellos, muchos no saben de oraciones o hay algunos que ni siquiera saben el significado de la Eucaristía, ni por qué hay que santiguarse, ni por qué hay que responderle al sacerdote y bueno, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, quería como preguntarles esto porque pues no sé, a veces pierde uno como el hilo, como que a veces uno dice, bueno, está bien, no está bien enseñarles tanto a los niños como a los papás, ¿no? Esa es como mi inquietud. Sí, mira, dentro de este proceso de catequesis familiar, sí, hay oraciones que los niños van aprendiendo y concretamente en los momentos de oración para iniciar el encuentro o para finalizar, se enfatiza este momento, por ejemplo, si vamos a orar con el Ave María, con el Padre Nuestro, ellos tienen que aprender el credo. Entonces, sí hay esos espacios para que los niños vayan aprendiendo oraciones,
De hecho, en los textos de los niños y de las familias, de los niños tienen las oraciones que todo cristiano ha de saber. También hay un momento en donde a los niños, los catequistas, a los niños y a los padres o a los adultos, los catequistas les van ayudando a aprender a persignarse. Sí hay este espacio para dentro de este proceso para que los niños y los papás aprendamos a orar con las diferentes oraciones del cristiano. Ay, gracias, hermanita. Sí, es que siempre queda uno como, pues porque a mí también me parece que es muy importante, además de que lo que le digo, hay muchos papás que no saben oraciones, no se saben, por ejemplo, el credo, hay muchos papás que no se lo saben. Y así como eso, muchas oraciones que uno, pues como cristiano católico debería, pues como ir sabiendo, ir respondiendo. Y entonces, a veces entra uno como en esa controversia. Entonces, muchísimas gracias, hermanita. Y de nada, Maritza. Armando, ¿quieres preguntar algo? Buenos días, hermana. No Buenos solamente, solamente quería pues complementar algo, pues ya usted lo explicó bien sobre el tema de los el catecumenado, el camino catecumenal. Y es que hay que entender que catecúmeno, el nombre catecúmeno corresponde a la persona que se está preparando para recibir el bautismo. Y esto se ha entendido siempre dentro de el proceso de iniciación cristiana y particularmente en la iniciación cristiana de adultos. Entonces, cuando se habla del camino catecumenal, no se está hablando de los neocatecúmenos, que es un movimiento, como usted lo explicó, es un movimiento aparte. No quiere decir que en la iglesia tenemos que hacer las celebraciones de los neocatecúmenos, sino por el contrario, dejarnos orientar por esta experiencia que la iglesia ha tenido desde los inicios, que es el camino de la preparación de los adultos para el bautizo, que es el camino catecumenal. Entonces, es lo que quería simplemente complementar, porque aquí en Bogotá, pues los neocatecúmenos tienen bastante, digamos, bastante fuerza y muchas veces los catequistas tienden a confundir el camino catecumenal con los neocatecúmenos. Son dos cosas totalmente diferentes, aunque en el fondo pues están buscando lo mismo por distintos caminos. Muchas gracias. Muchas gracias. Sofía, ¿quieres preguntar algo? Buenos días. Sí, no, estoy Ok. muy de acuerdo con lo que ha dicho Armando. Eso es el camino catecumenal, es esa preparación para nosotros iniciarnos en la vida cristiana, que se inicia pues con el bautismo. Lo que pasa es que en la Iglesia Católica desafortunadamente vivimos como de esas, digamos, tengo que cumplir con esto, y no hacemos ninguna preparación para el bautismo. Estamos muy atrasados en nuestra fe católica, en nuestra iniciación para vivir de verdad la fe católica como nos lo enseña, como nos lo han enseñado desde siempre, como lo vivieron nuestros antepasados, como lo vivieron las primeras comunidades, como lo vivió el Señor Jesús. Y él vino precisamente a enseñarnos todo eso. Entonces ese es un camino que tenemos que seguir, pero no, ¿a qué lo hacemos? Es como porque toca bautizar al niño porque es que ya llegó a esto y no se puede pasar. Este tiene que hacer la primera comunión en este momento. Me tengo que confirmar porque me voy a casar y si no, no me casan. O sea, no tenemos ninguna idea de en realidad qué es nuestra fe cristiana y de vivirla, no como decía la hermana al principio, no es el contenido lo que nos debe interesar, sino la preparación para vivir nuestra fe de verdad, como debe ser, como la vivieron y como la tenemos que vivir y como nos lo pide el Señor Jesús, que vivamos esa fe y ese amor al Padre y esa vida de cristianos que somos. Entonces, ese es camino catecumenal que ustedes nos están enseñando acá, esa metodología de ir viviendo todas las etapas como la vivieron, es
de verdad que para mí es excelente y esa metodología y todo porque es una evangelización de verdad muy, muy buena. Muchas gracias. Gracias, Sofía. Muy bien. No alcanzo a mirar si hay alguien más levantando su mano o para participar. Hermana Edu, ¿tú puedes mirar si hay alguien más? Sí, está Maritza, no sé si ya compartió. Y Sofía, que es la que ya... No, ellos. Muy bien. Sí, Maritza, ¿tienes alguna otra pregunta? ¿O ya pasamos a...? No, hermanita, muchas gracias. Era esa nomás. Muy bien. Muy bien, miren, lo que quiero proponerles ahora es el descanso de los 5 minutitos y después continuamos ya para ir haciendo el cierre de esta presentación del itinerario de la catequesis familiar de iniciación a la vida eucarística. ¿Te parece, Joana? Claro que sí, hermana. Entonces Muy en bien. 5 minutos nos vemos. Gracias. Bien, pues vamos a continuar. Ahora quiero compartir con ustedes la importancia, uno de los pilares de la catequesis familiar de iniciación para la vida eucarística, referente a lo que es la experiencia o la vida comunitaria. Esto lo va a estar remarcando constantemente en los diferentes encuentros. Bien, durante el primer año, la vida comunitaria se comienza a estimular desde el primer momento, poniendo a las familias en contacto permanentemente con la palabra de Dios, en la reflexión, en el grupo, en el compartir las experiencias de vida, la experiencia de fe, en el momento de poner todo lo que somos en el grupo que vamos o en el grupo que vamos iniciando este camino de catequesis familiar. Entonces, desde ahí, desde el primer año, se empieza a promover, a impulsar, a motivar a esa experiencia de vida comunitaria. Se les invita a compartir su vida con otros a medida que la confianza se va generando para irse abriendo, iluminados por la palabra, a la certeza de que Jesús las conoce y se hace cercano para compartir con cada uno su vida. Muy bien. Los momentos orantes de cada encuentro y de la catequesis en el hogar, las 4 celebraciones de este primer año, el retiro y las constantes invitaciones a participar en la Eucaristía del domingo irán ayudando a la comunidad a crecer además en la dimensión celebrativa. El primer año de catequesis funda la comunidad. La ayuda a descubrir la centralidad de la palabra y a dar los primeros pasos en la experiencia de la fraternidad y de la celebración. Esto que ocurre al interior de los grupos de catequesis es invitado a vivirse en el contexto de la comunidad más amplia, que es la comunidad eclesial de base. En el segundo año se constituye un momento decisivo en el crecimiento de la espiritualidad comunitaria, a la escucha de la palabra, la vivencia de la fraternidad y la celebración. Se agrega la dimensión misionera y del servicio. Cada una de las unidades va aportando nuevos elementos para la vida comunitaria. Con la unidad 7, la comunidad se siente llamada a contemplar el misterio pascual de Cristo, para luego en la unidad 8 sentirse llamada a vivir en sus vidas la entrega de Jesús, haciéndose una con Cristo y su misión. En la unidad 9, la Iglesia vive de la Eucaristía. Es una invitación para que la comunidad celebre lo que viva y viva lo que celebre. El encuentro 27 se encuentra la mejor descripción de lo que significa vivir en comunidad
como discípulos misioneros de Jesús. Con todo, será la cuarta etapa del catecumenado. El Señor nos regala su Espíritu y nos envía la vivencia de la fe en la misión, familias servidoras del reino, la que profundizará decisivamente en la espiritualidad de la comunidad cristiana. Con la unidad 10, el Espíritu Santo santifica la iglesia. La comunidad reflexiona acerca del don del Espíritu prometido en el encuentro 28, el mismo que hace un solo cuerpo, dotándola de carismas y ministerios para vivir como Jesús. Encuentro 29. Santificando a la propia comunidad y al mundo en el encuentro 30. Con la unidad 11, el Espíritu Santo anima nuestra misión de iglesia. Llegamos al corazón de la reflexión sobre la comunidad cristiana. La familia de los discípulos de Jesús es comunidad que da testimonio de la fe recibida en el encuentro 31. En la comunidad que celebra la fe en la liturgia en el encuentro 32. Y comunidad que está al servicio de los demás en la diaconía en el encuentro 33. Cada unidad y cada encuentro es un aporte para la comunidad. Por tanto, nuestro deseo es que padres y niños vivan estos rasgos en su pequeña comunidad de catequesis y los invita a incorporarse a la comunidad de comunidades. La catequesis hoy ha de ser comunitaria. Por eso, los catequistas tenemos que vivir en comunidad, conocer la comunidad, caminar con ella y ser sensible a sus problemas, alegrías y esperanzas. El Papa Francisco nos dice en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el anuncio del Evangelio. El Evangelio nos invita siempre a correr riesgos del encuentro con el rostro del otro, con su presencia física. La verdadera fe en el Hijo de Dios hecho carne es inseparable del don de sí, de la pertenencia a la comunidad. Así a grandes rasgos compartirles cómo este itinerario va ayudándole a cada una de las familias que están viviendo este proceso a ser comunidad. Principalmente reconocerse comunidad dentro de la misma familia, esa comunidad que se entrega, que sirve, que vive en comunión, que celebra junto, y para luego que esa pequeña comunidad que es la familia salga a proyectar todo eso en la comunidad parroquial, en la comunidad con todos los demás que forman esa parroquia, esa comunidad. Entonces, como les decía anteriormente, la hermana Eduviges concretamente mencionaba el seguimiento que después se les va dando a estas familias que han recibido este proceso de iniciación a la vida eucarística. Se les da un seguimiento con un texto más que se llama Y vivimos lo seguimos en comunidad. Y son unas catequesis también, encuentros de catequesis en los que las familias se siguen reuniendo y siguen compartiendo la fe. Claro que es un apoyo más que se les brinda, pero el trabajo o la misión principal de que estas familias sigan haciendo comunidad o sigan creciendo en comunidad, en esta experiencia de comunidad, siempre va a ser el trabajo o la misión de la parroquia, quienes vayan ayudándoles a que cada vez se vayan integrando y que vayan creciendo y madurando su fe dentro de la misma. Entonces, se les da este aporte, pero la parroquia, junto con pues, el párroco, los sacerdotes, los movimientos pastorales, todos los que la integramos, será la misión de seguir acompañando a estas comunidades. El catequista muchas veces pues
él va a recibir o él o ella va a recibir otro grupo de padres o de niños y estas familias que recibieron este proceso ya están, se puede decir, listas para ser acogidas en los grupos pastorales, en la misma experiencia de vida parroquial. Y depende mucho del párroco, de los sacerdotes, de los agentes pastorales, a seguir integrando estas familias, a recibirlas y a que sigan su proceso de maduración en la fe. Hay muchos rasgos que este itinerario de catequesis familiar resalta e impulsa para la vida comunitaria, que poco a poco, cuando se va llevando a cabo, se va descubriendo, se va palpando y nos va dando así como las herramientas para hacer más visible y para hacer más realidad esta experiencia comunitaria a lo que quiere llevar a las familias este itinerario de catequesis familiar. Bien. Quiero compartir ahora en cuanto a los catequistas que acompañan este proceso. Por la reflexión que tuvimos ayer alguien de ustedes preguntó acerca de los catequistas. Y quiero así a grandes rasgos, ya la hermana Eduviges, Selmira, Daniel, también completarán acerca de a lo que se refieren los catequistas que acompañan este itinerario. Bien, los catequistas, como todo educador en la fe, el catequista que presta un servicio en la catequesis familiar de iniciación a la vida eucarística tiene la misión de favorecer el encuentro con Jesucristo, promover la conversión y el crecimiento de la vida espiritual en los destinatarios, ayudándoles a seguir a Jesucristo, hasta hacer suyo paulatinamente su estilo de vida dentro de la iglesia y al servicio del reino. En la catequesis familiar de iniciación a la vida eucarística, la función de los catequistas es acompañar a las familias en su experiencia de encuentro con Jesucristo, transmitiéndoles la fe cristiana contenida en los encuentros, celebraciones y entregas del proceso catequístico. Quienes animan y conducen esta experiencia son verdaderos catequistas de sus hermanos y por lo tanto en este proyecto catequístico reciben el nombre de catequista de padres y catequista de niños. Sobre todo en el caso de los catequistas de niños, no se trata solamente de una persona que anima la catequesis, sino de alguien que realmente realiza con ellos un proceso catequístico ordenado y sistemático de educación en la fe. Por eso reciben con toda propiedad el nombre de catequistas. Esto haciendo referencia a lo que nos compartía Selmira los días anteriores, cuando se empezó a acompañar a los niños en este proceso, muchas veces, la mayoría de las veces son adolescentes que ya son jóvenes o adolescentes que ya han sido confirmados. Y a veces se piensa que cómo van a acompañar a estos niños, estos catequistas, ¿no? O que solamente son animadores. No son animadores, son catequistas y reciben una formación para acompañar y compartir los encuentros con los niños en este itinerario. Por eso se resalta que con toda propiedad reciben el nombre de catequistas. No solamente animan a los niños, sino que los acompañan en ese proceso de maduración en la fe. Los acompañan y los van guiando. Recordamos además en el caso de los catequistas de padres la conveniencia de que sean en lo posible matrimonios que den un testimonio de vida coherente con lo que enseñan. En cuanto a la formación de los catequistas, así pues, para la catequesis familiar como para todo proceso de evangelización es vital la formación, pues es esencial
que quienes guían y acompañan este proceso tengan las habilidades y conocimientos necesarios para llevarlo adelante. Entonces, sí, los catequistas reciben una formación en donde ellos puedan desarrollar estos encuentros catequísticos. Resaltan muchos elementos básicos de nuestra fe que el catequista debe vivirlos y conocerlos. Por lo tanto, es bien importante esa formación de los catequistas, no solamente de conocer el itinerario de catequesis familiar de iniciación a la vida eucarística, sino de conocer lo que contiene este itinerario, de conocer la profundidad a lo que va acompañando este itinerario de formación o de iniciación a la vida eucarística. Por eso se les brinda aquí en la arquidiócesis una formación. Aparte de lo que es el que conozcan el itinerario, que abarca un tiempo, un tiempo bien dedicado a conocer el itinerario, las partes, al mirar los textos, los libros, al contemplarlos y todos los recursos, está muy bien y se lleva un tiempo determinado para que el catequista lo vaya conociendo. Pero aparte de eso, tiene una formación integral básica para que él pueda compartir estos encuentros, no solamente desde la teoría, sino también desde su propia experiencia de vida, conociendo todos los contenidos, va a ayudarlo o va a animarlo a vivirlo. Entonces, es importante que el catequista se forme, se prepare integralmente para acompañar este proceso. El catequista es finalmente el rostro y el facilitador de la catequesis familiar. De la forma en que realice su servicio dependerá en gran medida la experiencia que tengan los adultos y los niños. Por eso es fundamental que se capacite adecuadamente tanto en los contenidos propios de su área como en otros temas relacionados. Entonces, recuerdo que yo les comentaba al inicio que el itinerario ya nos ayuda bastante a que las familias vayan iniciándose en la vida eucarística. Nos ayuda bastante, nos da los elementos, nos da las pautas para ir acompañando a las familias. Pero es bien importante que el catequista verdaderamente acompaña a estas familias para unos resultados de familias eucarísticas, de familias que se integran a la comunidad, de familias que celebran, de familias que sirven en comunidad. Es bien importante que pues el mismo catequista los vaya acompañando y vaya dándose cuenta qué es lo que va necesitando esa familia para que verdaderamente ese proceso de catequesis que están recibiendo, que están viviendo, pues lo hagan vida. Muchas veces podemos decir, es que sí, pues recibieron los 2 años de catequesis, los niños, los papás ya no regresaron. Ahí hay que preguntarnos como catequistas cómo hemos entregado los encuentros, ¿verdad? A las mismas familias. Es por lo tanto de mucha responsabilidad por parte del catequista el que comparta y acompañe este proceso de iniciación a la vida eucarística con las familias. Por esta razón, tanto los catequistas de los padres como los catequistas de niños han de contar con una adecuada capacitación que los acredite para esta misión que se les confía. Bueno, eso es todo de mi parte. Si tienen algún comentario, alguna sugerencia. ¿Eso estaba bien? Yo creo que ya se va a acabar.
Hermanita, Sí, quería, Maritza. quería preguntarle algo. Sí. Ahorita que la escuchaba yo a usted, bueno, de lo de las familias, bueno, todo es muy bonito y todo es muy bello desde donde vemos la posibilidad de que esté la familia en la catequesis, ¿cierto? Yo escuchaba en días pasados también a otra hermanita que ella decía que había veces, como pasa en todos lados, supongo yo, que no puede ir papá y mamá, sino que a veces está la abuela o el tío, bueno, un acompañante, ¿cierto? En ese caso, pues pienso yo que la búsqueda está en que los papás de alguna manera se vinculen, ¿cierto? Porque al fin y al cabo, bueno, la abuelita pasa a ser como un tercero y los que están en ese deberían de estar en ese proceso sería el papá y la mamá. Ahí ustedes cómo manejan eso, digamos, cuando los papás no pueden ir a la reunión, asistir a las catequesis, ¿cómo manejan ustedes eso para que ellos de alguna manera se vinculen o cómo pueden ustedes hacer que ellos se adentren a la comunidad, ¿sí? A que empiecen como a concientizarse en que son ellos los primeros catequistas de sus hijos y que quieran tener como esa iniciativa de querer conocer cuando ellos de pronto por su trabajo o por las razones que sean no pueden estar dentro de la catequesis. Viéndolo desde que ustedes hacen la catequesis aparte, ¿no? Hay catequesis para padres y hay catequesis para niños. Entonces, porque pues nosotros acá hasta el momento todavía lo hacemos todos juntos. Entonces, en ese proceso, ahí cómo han manejado ustedes ese proceso. Pues, no ha sido fácil, no ha sido fácil como para responder a esta realidad que estamos viviendo en todas partes. Cada vez más papá y mamá salen a trabajar y quienes cuidan a los niños son otras personas, sea su abuela, sea su abuelo, sean los tíos, ¿sí? Entonces, esta realidad también la estamos viviendo aquí en Santiago. Se requiere de mucha creatividad de parte del catequista y también disponibilidad para poder atender a esas situaciones bien específicas de algunas familias que cuentan que los niños los están educando en la fe los abuelos y no los papás. Entonces sí, lo ideal es que, como tú ya lo mencionabas, que papá, mamá reciban esta formación. Se hace un gran esfuerzo, de verdad que yo felicito grandemente a los catequistas porque le ponen de toda su creatividad, disponen de tiempo extra para atender a estas familias. Pero también hay esta otra realidad en que en los grupos para padres, algunas veces está mamá, papá, abuela de otro niño o el tío o la tía de otro niño. Los grupos se van formando de acuerdo a cómo pues va respondiendo la comunidad. Pero los catequistas no, yo me he dado cuenta que no solamente se quedan con que, bueno, nomás vino la abuela, siguen insistiendo en encontrarse con los papás. Me he dado cuenta de catequistas que van a buscarlos a sus casas y con toda la creatividad y en el nombre sea de Dios, dicen, y van y se comunican con ellos, o sea, nunca dejan de insistir hasta que los mismos papás se rinden, se dan por vencidos y empiezan a asistir ya sea uno u otro o los dos. Pero esa es una realidad que también nosotros aquí estamos viviendo. No es fácil que los grupos de padres sean solamente de papá y mamá de los niños que están recibiendo o que están en este proceso de catequesis. No ha sido fácil, los grupos van variando, pero sí te puedo contar que los catequistas siguen apostando el todo porque se haga realidad esta catequesis familiar de esta manera. Eso.
Gracias, hermanita. Sí, es un desafío bastante grande. Claro. Sí. Hermana, una pregunta. Sí. Yo creo que es indispensable la capacitación. Está espectacular, pero sí, esto requiere un lavado cerebral, tanto para uno como catequista, con mayor razón para los padres, pero también creo que hay que involucrar al párroco, de pronto a los diáconos, porque es indispensable esta capacitación. Ahora, ¿cuánto más o menos es como aconsejable que se deba demorar la catequesis para los catequistas? Yo creo que deberíamos empezar por ahí, que catequistas incluya también el padre, el párroco y el diácono, y que ya después entonces ahí sí podamos llegar a reforzar, a aprender de los padres, capacitándolos a ellos también. Pero ¿cuánto toma este proceso? Bueno, la formación del catequista ha de ser permanente. Eso es lo que todos los secretariados de catequesis buscamos y en las parroquias, que los catequistas estén en una formación permanente, que no sea, bueno, ya me recibí un diploma, un título o algo y ya no regresé, sino que el catequista ha de estar en una formación permanente, ¿sí? Y ya los diferentes secretariados, departamentos de catequesis, en las arquidiócesis, en las diócesis, estarán brindándole las herramientas, los elementos que requieren los catequistas en esta formación integral permanente. Daniel, ¿quieres comentar algo? Sí, sí. Bueno, en la formación del catequista hay aspectos que son claves, ¿no? Si yo quisiera formar un catequista para que la preparación a la primera Eucaristía fuera solo por contenidos, preguntas y respuestas, basta con que yo le entregue el libro de la doctrina y que el catequista se lo aprenda y después empiece a pedirlo a los niños, a los papás. Y eso es breve, es corto, pero acá, como se ha ido explicando, como lo ha dicho la hermana Gabriela, este itinerario de catequesis familiar busca no solo la preparación a un sacramento, sino el inicio de una vida eucarística que se va a prolongar en la vida entera de la familia, de los hijos, de los nietos, etc. Por lo tanto, la formación del catequista implica que no solo conozca algunos elementos doctrinales, sino que tenga una experiencia personal de madurez humana y cristiana que le permita guiar a otras familias también en la superación y dificultades que tienen con respecto a la moral, a la fe, en la vida cotidiana. Los catequistas de padres tienen que tener cierta formación al encontrarse con adultos. Los papás no son niños, no se les puede explicar los encuentros como que si fueran niños, sino que son adultos y tienen experiencias muy fuertes de todo tipo. Entonces, el catequista de los padres tiene que tener también esa preparación para saber dialogar, dirigirse a adultos que tienen dificultades con la fe, que no comprenden, que tienen dudas. Y los catequistas de niños, hay un micrófono abierto ahí que está produciendo ruido. Gracias. Y los catequistas de niños también tienen que tener ciertas competencias y habilidades para poder explicar a los niños algunos aspectos de la fe cristiana, de la celebración, de la vida comunitaria, lo más adecuadamente posible. Entonces no se trata solo de que estas catequesis de este itinerario sea solo entregar un contenido doctrinal y nada más, sino que es hacer que las familias empiecen a iniciarse en una experiencia que quizás antes nunca habían conocido, la iglesia comunitaria, y por eso hay muchos papás que se quedan siendo catequistas después ellos, porque les sorprende esta novedad de la iglesia de participar en ella, de conocer la palabra de Dios, de leerla, de meditarla,
Tampoco el catequista se trata de que sea una especie de terapeuta familiar, donde los papás empiezan a hacer muchas preguntas, dificultades de la vida cotidiana y el catequista le empieza a responder todo. En eso tampoco hay que caer como una especie de consejero. Siempre el catequista tiene que tener como misión anunciar a Jesucristo y motivar al encuentro con Él, y desde esa circunstancia las personas empiezan a mirar su vida moral, su vida sentimental, su vida laboral, desde una moral cristiana, familiar, laboral, social. En eso deben crecer y los catequistas tienen que estar preparados también para ayudar. Por eso que a veces no toda persona tiene estas competencias y estas habilidades. Y a veces nos encontramos nosotros acá con dificultades que, por ejemplo, hay parroquias que tienen muy pocos catequistas y el párroco llama a algunos cristianos que participan constantemente en la comunidad de que sean catequistas. Y cuando ellos después se enfrentan a un grupo donde tienen que conducirlo, guiarlo, realizar actividades, dinámicas, ir creando la conciencia del grupo, de esos papás, y que se sientan comprometidos, no porque su hijo va a celebrar la primera Eucaristía, sino un compromiso de estar con otros en la misma tarea de educar en la fe a los hijos y compartir las dificultades, los éxitos, los fracasos. Entonces es importante la formación del catequista. Por eso que esta catequesis dura 2 años, como decía Gabriela también, quizás un año calendario, porque no puede ser tan rápido. Las personas no maduran en tan poco tiempo, ni van descubriendo la importancia de la fe en la vida cotidiana en 2 o 3 encuentros, sino que tiene que ser a partir de todas estas unidades y estos encuentros que van indicando distintas temáticas de la fe, de la vida, de la iglesia, de la sociedad, que van ahí comprendiendo lo que significa ser cristianos hoy en día en medio de esta sociedad. Gracias, Daniel. ¿Alguna otra comentario o pregunta? Sí, hermana Gabriela. Hola. Si me permite, soy Víctor. Hola, Víctor. Adelante. Bueno, nosotros, es decir, lo que he escuchado aquí y experimentado aquí en la parroquia es que de pronto llegamos como a la reflexión que los que más necesitan catequesis en este momento son los padres de familia. Y digamos, pues esa es la preocupación. Y bueno, pues también pues agradecer que el Señor nos ha regalado este espacio y a ustedes ese cariño para brindarnos su experiencia de cómo va, Es un desafío porque que el tiempo, que las preocupaciones, que uno anda en otras cosas, pero si queremos vida cristiana, tenemos que acercarnos al Evangelio y acercarnos a la comunidad. Y ahí está pues la responsabilidad del catequista, la fe del catequista, digamos. Es decir, digamos, el encuentro que el catequista ha tenido con Jesucristo para podérsela contar a los demás. Sin embargo, yo quería como preguntarles, a ver si nos pueden contar algo de, digamos, porque ya llevan más de 50 años, entiendo, en esta experiencia, cómo se han fortalecido las comunidades parroquiales. Es decir, ya pueden decir en Chile, en Santiago, de que tienen comunidades parroquiales, o todavía como nos pasa aquí, pues que la gente pues viene a las liturgias, la Eucaristía, pero el día que hay un hermano necesitado, pues nadie sabe ni cómo se llama. Entonces nos hace falta mucho trecho para hacer comunidad. Bueno, y bueno, eso pues en la vida parroquial, pero no sé también si en la vida económica, en la vida política, se puedan decir, hombre, hay testimonios de que creció en la vida cristiana y ahora está dando frutos en otros lados. Me gustaría un poquito de eso. Yo te puedo compartir algo de lo que he visto en este tiempo que estoy viviendo aquí en Santiago.
yo creo que la catequesis familiar sí ha dado frutos. Hay muchos adultos comprometidos en la iglesia, con los hermanos. Sí da frutos, sí ha dado frutos, pero pero también no estaría mintiendo si te digo es un modelo, o sea, llegamos hasta el culmen y está todo bien, no. Siempre van a haber desafíos, vamos a tener que ir buscando nuevas respuestas ante nuevas situaciones que se van presentando en la sociedad, en la vida de la iglesia, en la vida de las familias. La catequesis familiar aquí en Chile yo considero que ha dado sus frutos y que se alcanzan a mirar hasta hoy. Uno de esos frutos pues viene siendo aquí presentes Elmira, Daniel, que ellos estuvieron creciendo en este proceso y que están comprometidos al 100 en la formación, en la educación de la fe de otras familias. Y así como ellos, hay muchísimos laicos, sacerdotes, religiosas que están realizando esta misión. Eso es lo que yo te pudiera decir. No sé, Selmira, Daniel. Gracias, hermana, muy amable. Bene. Brevemente, y a modo de testimonio, yo soy fruto de la catequesis familiar. Yo les comentaba días atrás que me tocó el último año de la catequesis como catecismo de preguntas y respuestas, y después el siguiente año como catequesis ya en este estilo familiar. Y luego de eso yo me integré en mi parroquia como catequista de niños, y estuve muchos años en eso, estuve en la pastoral juvenil, por el tema de la catequesis para la confirmación, y después ya más adulta, coordinando a los catequistas en la parroquia, alguna vez ya aún más adulta, acompañando a adultos en los procesos de catequesis. Y hoy día yo participo en la Comisión Nacional de Catequesis de nuestra iglesia chilena y trabajo en el Arzobispado de Santiago. Entonces yo soy fruto de la catequesis familiar. Mi compromiso surge porque mi madre es la que es la catequista en la familia. Ella participó de los encuentros y fue marcando los momentos con mucha convicción, con profunda convicción. Y he visto también lo que dice la hermana Gabriela, los catequistas en su gran mayoría son fruto de la catequesis familiar. Nuestro director, que es un sacerdote diocesano, es fruto de la catequesis familiar, y él cuenta que su vocación religiosa y su vocación sacerdotal también surge en medio de los jóvenes en la catequesis de confirmación. Y eso, de verdad que en nuestro país, en nuestra iglesia, quisiéramos hacer mucho más, pero la catequesis familiar ha dado muchos y santos frutos también para la iglesia. El padre Hurtado fue un hombre que también fue catequista y en el mundo social especialmente hizo un aporte extraordinario. Nuestra joven santa chilena, Teresa de los Andes, también fue catequista. Entonces, sí, la catequesis familiar, que todavía puede hacer mucho más, hasta el día de hoy ha dado muchos, muchos frutos a nuestra iglesia. Muchas gracias, Elmira. Con gusto, Víctor. Muy bien, pues vamos cerrando este espacio de compartir con ustedes. Nos ha dado muchísimo gusto compartir con ustedes este proceso. Mañana se va a tener una dinámica que ya les informará Joana y el equipo, pero nos vamos a seguir encontrando. Entonces, solamente pues esto es parte de lo que nosotros estamos realizando aquí en la Arquidiócesis de Santiago y en muchas diócesis de aquí de Chile, y con mucho gusto se los hemos compartido. Si hay alguna otra inquietud, con mucho gusto háganlo saber y aquí estaremos para compartir con ustedes parte de nuestra fe en este sentido,
de compartir con ustedes lo que realizamos en la catequesis. Muchas gracias, Joana. Maritza, ¿tienes alguna pregunta? Vi una manita allá. Qué pena, estoy muy preguntona hoy. No te preocupes. Hermanita, bueno, ya llevan bastante tiempo. Desde las experiencias que ustedes han tenido, ¿ustedes recomiendan que la catequesis familiar sea así, padres, la catequesis de padres aparte y la catequesis de niños aparte? O, pues, por lo que explicaba ahorita, creo que era Daniel, del tema de que para tratar a los padres es de diversas maneras, mucho más diferente que tratar a un niño. Entonces, es recomendable, es preferible trabajarla así y no todos en un solo grupo. Bueno, lo ideal aquí, lo que busca la catequesis familiar es que los papás asuman la responsabilidad como catequistas de sus hijos, ¿sí? Para formar y compartir los encuentros con los papás. Hasta ahora ha sido una buena experiencia, puesto por lo que tú ya haces mención, la pedagogía, cómo se va desarrollando la metodología, es distinta para los niños y para los padres, pero es bien importante que aunque están separados recibiendo los encuentros, la misma metodología que sugiere todo el itinerario es que se viva en comunidad lo que han recibido con sus catequistas respectivos, que se vivan en familia lo que han recibido con sus catequistas respectivos, ¿sí? Eso es lo que yo te pudiera responder. Daniel. Sí. Bueno, los catequistas, como ya hemos visto, se dirigen a grupos etarios distintos, por lo tanto tienen que tener ciertas competencias, ciertas habilidades, conocimientos básicos. No se trata de que estudie psicología o que sea un pedagogo, pero sí que sepa cómo plantear estos encuentros. Ahora, la educación de la fe muchas veces no se juega en el encuentro mismo, sino que, como se ha dicho, se juega en la familia. La idea es que los padres o quienes participen en la catequesis de los adultos y hacia los niños, sean abuelitos, tíos, tías, tienen que también hacer un trabajo en la familia, porque los niños reciben de la familia una enseñanza muy significativa, mucho más de lo que le puede decir un adulto extraño, un profesor, alguien de la iglesia. Los niños consideran mucho lo que los papás les dicen. Y si los papás le hablan de Dios, de Jesús, de la fe, de que Dios nos creó, gracias por el alimento, eso va a ir creando en los niños una conciencia de agradecimiento y una conciencia cristiana muy fuerte. Por eso que hay que motivar que se hagan actividades en la casa, que se conversen los temas. Incluso los catequistas de papá y de niños podrían reunirse en algún momento para poder ir contrastando qué cosas han ido aprendiendo los niños y que se lo han dado los padres en la casa. O qué cosas llegan los papás diciendo que sus niños le dijeron en la casa. Eso es importante hacerlo porque acá es una catequesis familiar, no porque la familia va a prepararse para un sacramento, sino porque la preparación se da en la misma familia, al interior de la familia. Y ahí hay que motivar a los papás a que conversen con sus hijos sobre estos temas. Hoy en día las familias conversan muy poco. Las brechas generacionales son muy fuertes, muy amplias. Y a veces el papá habla solamente con su hijo cuando tiene que llamar la atención, cuando tiene que retarlo. Pero también hay que ayudarle a los papás con estrategias, con dinámicas de cómo dialogar con los hijos. Estos aspectos no solo de la fe, sino de la vida entera, porque es el caldo de cultivo donde va creciendo la fe en la familia. Muchas gracias, Daniel. Sí, es muy cierto.
Se necesita y se requiere mucha preparación. Ahora, perdón una cosa, en esto de la preparación no se trata de decir, tengamos los catequistas un curso de 2, 3, 4 años, cuando estén listos los van a catequizar, sino que la preparación se va haciendo en el mismo grupo de catequistas, en la medida en que ellos se reúnan, conversen las dificultades, los éxitos, los fracasos que tienen en las reuniones, inviten a algún experto, a algún profesor de religión o una educadora de párvulo que les dé algunas indicaciones de cómo tratar ciertos temas, cómo se profundiza con los niños algunas cosas, qué claves hay que tocar en los niños para que descubran y sea significativo para ellos. El mismo equipo de catequistas puede ser una gran escuela para ellos porque los que se van integrando van aprendiendo también de los mayores y de los que tienen más experiencia. No se trata de tener expertos y recién ahí trabajar. A veces la misma experiencia y los encuentros catequísticos van originando dificultades que a veces en una exposición no se plantean, pero sí se viven y eso tiene que ayudar mucho, crear grupos y comunidades catequistas que no solo van preparando ellos antes, viviendo la catequesis, sino que también van conversando todos estos temas pedagógicos, metodológicos, etc. Muchas gracias, Daniel. Bien, pues, Joana, no sé si quieras darles alguna indicación a los catequistas antes de cerrar la sesión de hoy. Sí, hermana, muchas gracias. Bueno, pues primero que todo, pues agradecerle a la Arquidiócesis de Chile, en cabeza pues de ustedes, de la hermana Gabriela, de Selmira, de Daniel, de la hermana Eduviges, de todas las personas pues que han hecho posible que nos hayamos encontrado estos días. Valorar muchísimo el trabajo que han hecho, que hacen. Sabemos todos que pues que no es sencillo, que trabajar con las familias no es sencillo y menos en los tiempos de hoy que nos piden que todo sea en 5 minutos. Entonces, pues de verdad agradecerles mucho, valorar lo que hacen, lo que nos han compartido, agradecerle pues también a todas las personas que nos han acompañado muy juiciosamente estos 4 días e invitarlos igualmente para el día de mañana. Nos encontraremos a las 9 de la mañana, ya un poco para que podamos conversar cómo vamos a ir adoptando poco a poco esta catequesis en la arquidiócesis, siguiendo pues la continuidad y pensando en que esto requiere tiempo, requiere, pues no es una cosa que se puede hacer de un momento para otro, pues tendremos un proceso también nosotros para ir viendo cuál será el mejor camino. Entonces, en principio, pues los invitamos para el día de mañana, que podamos encontrarnos y pues así ir viendo cómo vamos a continuar. Víctor, creo que tienes una pregunta. Sí, es que yo tengo la inquietud si de pronto uno de manera personal, pues no necesariamente, o la parroquia, quisiera tener, digamos, ese material que ustedes utilizan, ¿será fácil conseguirlo? Es decir, enviar el aporte y que ustedes nos envíen los libros, bueno, mientras aquí se toma alguna decisión ya a nivel arquidiocesano, en fin, porque estamos en eso, ¿no? Pero tener los documentos cerquita y poderlos mirar y poderlos, me parece que sería una gran riqueza, pues por lo menos para mí. Claro que sí, yo creo que el equipo arquidiocesano de ahí de Bogotá va a buscar todos los medios para que ustedes tengan los textos lo más pronto posible. Aquí de todas maneras le vamos a dejar los datos a Joana, al padre Manuel, para que en donde puedan adquirir los textos. Ahí se pongan en contacto con ellos y ahí les dejamos los datos o con quienes pueden conseguirlos. Con mucho gusto. Vale, hermana, muchas gracias.
Entonces, pues ya miraríamos también esa parte. Pues ya, bueno, ya un poquito creo que lo hemos mencionado, pero pues mencionarlo nuevamente. Hasta el día de hoy tenemos pues como tal la formación a cargo de la hermana y de la Arquidiócesis de Chile, y pues ya mañana sería encontrarnos también con quienes nos quieran acompañar en este proceso. Entonces, pues una vez más agradecerles por su tiempo, por su disposición, por compartirnos también pues todo el proceso que ustedes han llevado, y pues que poco a poco se va viendo como, pues como no somos una iglesia fraccionada o que cada uno va por su lado, sino como también podemos ayudarnos unos y otros a ir aprendiendo de lo que cada uno pues va construyendo, ¿no? Entonces, pues, Gracias. hermana, muchas gracias a todos. Sí, hasta mañana, si Dios quiere, a las 9. El mismo link, ¿cierto, Joana? Sí, señora, sí. Bien. Nos encontramos, igualmente pues ahí les enviaremos un correíto recordándoles, y ya nos veríamos entonces el día de mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, un buen día a todos. Gracias. Gracias. Muchas bendiciones, muchas gracias. También para para todos. ustedes. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Dios los bendiga. Gracias. Bendiciones.